Bueno, ¿cómo andan? Tercero, segunda parte sí, de esta actividad en torno al texto de Raymond Williams de masas. ¿Sí? Se supone que ya hicieron la primera, por lo menos tienen una primera leída sobre el texto, estuvieron buscando ahí el significado de las palabras que no entendían y ahora sí, ya con por lo menos una primera mirada sobre el texto, podemos ya meternos profundamente en qué es lo que dice el autor y les voy a dar algunos consejos para resolver las preguntas que les dejé allí. Vamos a arrancar. El primer párrafo es como un planteo general del texto. Lo que plantea Williams es que la palabra masa, y nosotros lo utilizamos mucho, ¿sí? En comunicación, ligado más con lo masivo, ¿sí? Eh, es un término complejo, ¿sí? No es simple de entender, pero también es ambivalente. Quiere decir que por lo menos tiene dos miradas. ¿Sí? Para los sectores políticos conservadores, defensores del status quo, de la sociedad tal cual está, sin ningún tipo de cambio ni reforma, que se mantengan más o menos las estructuras, las mismas desigualdades, se podría decir. Todo lo que implique una masa, el colectivo, la multitud, lo van a ver de manera negativa, o sea, con desdén, con una mirada inferiorizada sobre las personas que participan. Y bueno, eso, cuando alguien ve algo de manera despectiva, quiere decir que no le importa lo que sucede allí, pero además que ve esas actividades, esa expresividad y demás de manera mala, ¿sí? Mala para la sociedad. En general, quienes tienen esta mirada conservadora ocupan sectores en la sociedad dominantes económicamente, ¿sí? En cuanto a cierto poderío social, aunque no todas las personas conservadoras sean de la clase alta, por así decirlo. Y por el otro lado, la palabra masa también va a tener una mirada para la izquierda, o podemos pensarla de una mirada política de sectores que sí buscan algún tipo de transformación, alguna mirada más cercana a la igualdad desde la izquierda. El peronismo, por ejemplo, acá en Argentina puede hablar más de justicia social, sí que no es la igualdad, pero un reparto más equitativo de las ganancias. Van a ver a las masas como algo positivo, ¿sí? Como algo que había que buscar porque se le va a adjudicar significados tales como unidad, eh, comunidad, ¿sí? Lucha, etcétera. De hecho, ya lo hablamos, pero bueno, esas dos frases que se utilizan mucho a nivel político de que el pueblo unido jamás será vencido, es una metáfora positiva de la masa, ¿sí? Donde es más importante lo colectivo que el individuo. Quizá estos sectores conservadores que se oponen a las masas, que la ven de manera despectiva, van a resaltar más el individuo, ¿sí? que lo colectivo. Ese es el primer párrafo, es un planteo general del texto, de lo que va a hacer William, ¿sí? Yo en la primera pregunta les planteo, bueno, a ver, háganme un recorrido histórico de palabras que se utilizaban para definir, para caracterizar lo que hoy denominamos masas, ¿sí? Entonces Williams lo que empieza a hacer, se va para el siglo XV, siglo XVI. ¿Vieron cuando aparece la S15, S16, quiere decir siglo? Y empieza a nombrar un montón de términos en los cuales las clases dominantes, ¿sí? Denominaban justamente a las multitudes, podemos denominar al pueblo de alguna manera, aunque es una palabra en disputa también, quién es el pueblo, quién se representa como tal. Entonces me empiezan a aparecer un montón de palabras. Pero siempre que la sociedad se divide en estratos o en clases sociales, pensemos clase alta, media, baja, las multitudes, ¿dónde están? En los sectores bajos, ¿sí? Se dividen en estratos, se dividen en esferas. Siempre hay como una metáfora de la sociedad como dividida en pequeñas capas. Siempre a la masa, ¿sí? Lo que hoy entendemos como masas, va a ocupar el lugar inferior, ¿sí? De cualquier tipo de metáfora sobre la sociedad. Entonces yo estoy viendo el texto que lo tengo acá. Van a aparecer un montón de palabras ligadas al bajo nivel de las masas, entendiendo que el alto nivel era de clases dominantes. Se las van a mirar siervos, plebeyos,
una palabra negativa que hoy medio que hace ruido es llamarlos personas comunes, ¿sí? Las multitudes son personas comunes, como si en los sectores dominantes fueran, no sé, diferentes, únicas, etcétera, etcétera. Pero hay una distinción de clase ahí muy, muy claramente, y se le va a adjudicar muchas características negativas a estas multitudes, hasta este conjunto de personas, eh, en tanto sectores ruines, ¿sí? Humildes por un lado, pero también peligrosos. Otra palabra que se utiliza es la chusma. Pensemos, Chavo del Ocho, doña Florinda, que le pedía a su hijo Kiko que no se juntara con la chusma. Yo lo recordábamos acá en Zoom. Bueno, ¿quién era la chusma? El Chavo, que era un chico de la calle, don Ramón, que era una persona que no quería trabajar, no sé. Pensando en la Chilindrina, una chica irrespetuosa, entre comillas. Bueno, eso, doña Florinda, que vendría a ser como una clase media caída en desgracia, porque ella está en la misma vecindad que esa chusma, eh, es otro modo de llamar, ¿no? A estas multitudes que estamos llamando antes de llamarlo masa. Entonces aparece la palabra vulgo, aparece la palabra vil, ¿sí? Por un lado también se aparece la palabra voluble, voluble que es algo como muy cambiante, monstruosa, o sea, siempre es una mirada de las clases dominantes sobre las clases populares. Siempre va a haber desprecio y va a haber miedo, o sea, porque hablamos de grandes cantidades de personas que cuantitativamente son más, somos más que las clases dominantes, entonces siempre va a estar esa tensión de no quiero ser esto, me parecen horribles, pero a la vez con cuidado. Entonces, en un momento Williams recupera una metáfora de una monstruosa multitud de la cabeza de Hidra, algo que forma parte de la mitología griega. Aparece la multitud acéfala, como que no tiene una cabeza o no tendría un líder, entonces por ahí se vuelve difícil de manejar. Pero la palabra por ahí que más aparece es multitud, como el reemplazo previo a la palabra masa. Otros términos despectivos son ignorantes, idiotas, necios, algo inestable, vulgares. Bueno, todo ese recorrido que hace Williams en la primera parte del texto les va a servir a ustedes para responderme la pregunta uno. O sea, como que es el recorrido histórico, ¿sí? De esta concepción de masa, pero antes que se utilice esta palabra. Dato de vital importancia. A mí no me importa que me copien todo el texto, todo el choclazo de texto, ¿sí? Me interesa más que se animen a resumirlo y a responderme esto en 4, 5, 6 líneas, con sus palabras si es posible. Citando el texto, citando alguna línea, obviamente van a sacar las palabras de ahí, pero no hace falta en ninguno de mis trabajos que me copien el párrafo, ¿sí? Del texto tal cual está. Yo sé que muchas veces en la escuela lamentablemente está esa costumbre donde se le da un texto y se le dan preguntas para que uno identifique, como que rastree en el texto la respuesta y la copie tal cual. Eso a mí no me interesa mucho. Me interesa más que ustedes que ya leyeron el texto, que lo van a volver a leer, lo pueden comprender, me den como la explicación del mismo con sus palabras, con su propia mirada, no tanto copiar y pegar. Sé que es difícil, si no se animan, prueben reemplazando alguna palabra en sí, algo que ustedes estén seguros que sea un sinónimo, sinónimo de un verbo, por ejemplo, para ir animándose a soltarse, ¿sí? Ya no copiar y pegar un texto. Vamos con la pregunta número 2, donde yo pregunto ¿qué otro significado se le daba a la palabra masa por fuera de las ciencias sociales? Eso está en la segunda carilla del texto y aparecen tres grandes miradas. La primera tiene que ver con la masa de la pasta. Podríamos pensar la masa de hacer pan, es una mirada más que viene de la cocina, ¿sí? Junto a harina, junto a agua, puede agregar lo que quiera, pero los distintos elementos, no sé, aceite, sal, lo que quieran ponerle a sus masas, cuando empiezan a formar parte del bollo, se van perdiendo, se van dispersando, ¿no? Y ya en un momento son identificables. ¿Dónde está el aceite en un bollo de pizza? Se perdió. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la harina en sí? ¿Por qué? Porque cada elemento pasa a formar parte de algo distinto. Bueno, es la misma metáfora de lo que sería la masa, donde los ingredientes, entre comillas, seríamos los individuos. Entonces ahí hay un significado por fuera de las ciencias sociales, otro tiene que ver con la idea de masa, volumen, eso viene más de la química, de la física.
Hay una mención de la obra de teatro Otelo, o sea, que viene justamente, ¿sí?, del teatro, de las artes. Entonces, rastreen en esa pregunta número 2 qué otros significados tenía la palabra masa antes de utilizarse como lo utilizamos ahora en los estudios de comunicación. Así que en esa segunda carilla está más o menos identificado eh, lo que ustedes tendrían que ir poniendo. Vamos a la pregunta número 3, ¿sí? Pregunta 3 donde yo les pido acerca de cuáles son los dos principales significados o concepciones en torno a la masa, ¿sí?, que se genera en esta época que cuenta Williams, pero que siguen hasta la actualidad. Uno es más positivo y otro es negativo. Hay un hecho trascendental en la historia que es la Revolución Francesa, donde este vínculo entre masa y pueblo se va a empezar a utilizar y la idea de más allá va a dejar de verse solamente como algo vulgar, despectivo, lo que veníamos hablando, sino que se va a tomar positivamente con un uso revolucionario, político, social. La masa, en tanto el pueblo, manifestándose y participando políticamente, incluso participando de procesos revolucionarios, como fue la Revolución Francesa. Entonces, en la pregunta 3 tenemos que distinguir estos dos grandes concepciones que hay. Por un lado, lo que sería la mirada negativa, que veía en la masa ven todo lo mismo y que ven un problema que el individuo se pierda allí. Y por el otro lado, los que dicen, no, está buenísimo que el individuo se pierda porque pasa a formar parte de otra cosa que tiene una acción social positiva, ¿sí?, cambiante, revolucionaria y demás cuestiones. Así que esos 12 grandes significados, más positivo, más negativo, y de hecho estamos volviendo, acá ustedes pueden volver al primer parrafito del texto, es lo que quiero que me cuenten en la 3. Puede servir hacerse como un cuadro de palabras que ustedes vayan viendo como negativas, por ejemplo, que a la masa se la considera como baja, ignorante, voluble, o sea, cambiante, o sea, palabras que tengan que ver con esa mirada despectiva, de que la masa no piensa, solamente puede ser manipulada porque escucha y ve a través de otras personas. Y por el otro lado, lo positivo, donde la masa es una fuerza social positiva, ¿sí? Asociada, como decía, a movimientos políticos de transformación, revolucionarios, pero bueno, en este caso ser parte de una masa, como decía antes, era algo bueno, si no, no era algo malo, como las clases dominantes siempre distinguieron a la masa. Ya llegando al final del texto, lo que hace Williams es empezar a denominar un montón de concepciones ligadas a masa y masivo que son más de la actualidad contemporánea. Aparece la idea de democracia de masas, por ejemplo, que para algunos sectores es algo negativo porque dicen que tendría que haber, no sé, voto calificado, que no todo el mundo está apto para votar, elegir. Siempre hay una mirada despectiva sobre el pueblo que elige, que no sabe votar, etcétera, etcétera. Concepción con lo cual no estoy de acuerdo. Pero por el otro lado, la idea de democracia implica que el pueblo efectivamente ejerce su poder, el pueblo se gobierna a sí mismo, entonces ahí tienen como ante la misma palabra dos términos contrapuestos. Aparece mercado de masas y en tanto una producción que llega a miles, millones de personas para, bueno, para que nosotros lo consumamos, eso lo pueden ver como algo positivo en el aspecto de que tenemos acceso a distintos productos a consumir, pero alguien te podría decir, no, en realidad no somos libres porque siempre nos están invitando a comprar, a desear, ¿sí?, lo que quieren las grandes empresas que son quienes producen los productos en masa. Aparece la palabra, por ejemplo, medios de comunicación masiva, que es otra discusión muy muy presente hoy. Bueno, ¿quiénes son los medios de comunicación masiva? En general son grandes empresas que tienen medios de comunicación y que tienen intereses políticos y económicos en el modo en que nos dan las noticias, que se posicionan todo el día. Bueno, ¿eso es algo positivo o algo negativo? Positivo en el hecho de que haya acceso a la información, pero lo negativo sería qué tipo de información nos llega. ¿No está sesgada? ¿No nos proponen una mirada dentro de un montón de otras miradas posibles, pero que no la dicen? ¿Cómo juegan los medios de comunicación políticamente? ¿Cómo han jugado en Argentina? ¿Cómo juegan en la actualidad? ¿Apoyando gobiernos o criticando a otros? Bueno, son hermosas discusiones para tenerlas, vamos a ir teniendo, pero bueno, ahí ustedes tienen otro término como medio de comunicación masiva, gusto masivo. ¿Qué es el gusto masivo? Bueno,
música que todo el tiempo se nos ofrece, que se nos repite, la escuchamos todo el día, que al final nos termina gustando. ¿Eso es un gusto realmente que surge de nosotros o es una imposición de los medios de comunicación masivos, de la industria masiva? Entonces, la pregunta 4 yo les pido de que después que ya leyeron el texto por segunda vez, por tercera vez, ojalá, piensen una imagen a googlear, a buscar que para ustedes sea representativa de algo que se vio en el texto, de alguna concepción de las masas. Puede ser del inicio del texto, puede ser más de esta parte de conceptos. Entonces tienen que elegir una imagen, buscarla, me la mandan y me dicen por qué tiene relación con el texto y si es posible relacionarlo, o sea, mezclar con la cita del texto donde se habla de ese tema que ustedes eligieron, ¿sí? Y por último, llegando a la pregunta 5, ahí la pregunta 5 es libre, es bien de ustedes, bien subjetiva, bien creativa, porque tienen que, atención, después que leyeron todo el texto, plantear un significado positivo que tenga que ver con masas. Así que a pensar en ejemplos que ustedes ven, que hayan participado, lo que ustedes quieran. Y por otro lado, un significado negativo o una mirada negativa en torno al accionar de ciertas masas. Pensemos que desde lo positivo y lo negativo ya está planteado en el texto un montón de miradas, pero pueden aportar la de ustedes. Me interesa que sea una respuesta que construyan ustedes, que no tiene que estar obligatoriamente ligada con el texto, pero bueno, obviamente que el texto los puede ayudar a pensar. Espero que este video les sirva. ¿Sí? Segunda entrega y última sobre este concepto clave de la comunicación, masas. Soy Carlos Anabria, su profe de comunicación y medios. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.